Buen día, estimados estudiantes. El tema que abordaremos hoy es notación científica. Ustedes ya han tenido un acercamiento desde la matemática, ahora lo vamos a ver desde el enfoque científico. Entonces, veamos de qué se trata. Dice, un número está escrito en notación científica cuando hay un número mayor que o igual a 1, pero menor que 10 multiplicado por una potencia de 10. Esta es la estructura de la notación científica que ya lo vamos a abordar. Sin embargo, quiero explicarles lo siguiente. En términos generales, ¿para qué en última se utiliza la notación científica? Entonces veamos. Te traigo acá como dos clasificaciones de cantidades o de números. Tenemos por acá los números muy pequeños y los números muy grandes. Cuando nosotros utilizamos cantidades o expresamos cantidades en escalas cotidianas, por ejemplo, nuestro peso o los objetos que nosotros observamos, de alguna manera las cantidades, por así decirlo, son fáciles de escribir al hacer las operaciones. También no hay mucha dificultad porque no son muchas cifras. En cambio, cuando estamos hablando de números muy pequeños, y cuando me refiero a muy pequeños es de verdad muy pequeños, porque son cantidades atómicas o hasta subatómicas, la verdad sale un número, por así decirlo, con muchísimas cifras. Entonces, a la hora de hacer las operaciones o de expresar, puede ser engorroso, ¿sí? No difícil, sino engorroso. Bien. En el caso también de los números muy grandes, cuando hablo de muy grandes, estoy hablando en cantidades, tamaños a nivel del universo, pues ya ese número también puede llegar a ser engorroso a la hora de hacer las operaciones. Bien, porque también van a tener muchas cifras. Entonces la notación científica lo que va a hacer es simplificarme el número de cifras para que el número quede manejable. Bien, entonces veamos. ¿Qué pasa con números muy pequeños? Cuando me refiero a números muy pequeños, es decir, que inicialmente empieza con un 0 y ese 0 viene acompañado de muchos ceros a su derecha y finalmente hay otros números diferentes de 0. Bien, entonces este número, este es pequeño, pero créanme, no es muy pequeño. O sea, si fuera muy pequeño, seguiría contando 0, 0, 0, 0, 0, hasta que al final llegara a otro número diferente de 0. Entonces, voy a colocar, para hacer un ejemplo, un número pequeño, pero no muy pequeño, para hacerles el ejemplo. Pero este es el concepto. Es 0,0023. Supongamos que este sea el número pequeño, pero vuelvo y digo, no es muy pequeño, es pequeño, solamente para explicar. Entonces, ¿qué pasa con la notación científica? En términos generales, la notación científica está acompañada de una mantisa, que es un número que va de 1 a 9 por 10. Y este 10 me va a expresar los lugares o la cantidad de números que van después o antes de la coma. Ya luego vamos a ahondar sobre eso. Este 10 y este 10 está elevado a un exponente que depende de los números que de alguna manera contraje o simplifiqué para llegar a la expresión que quiero. ¿Sí? Entonces, vean, vuelvo acá y retomo. Entonces, este número muy pequeño. Entonces, la mantisa, como va de 1 a 9, es decir, solamente va a tener un dígito. Entonces, solamente voy a empezar con 2. A lo mejor ustedes lo pueden expresar como 23, pero
según la norma científica, solamente debe haber un dígito, por eso es de 1 a 9. Por ejemplo, por eso el 10 ya no habría acá porque serían 2 dígitos, solamente un dígito. Entonces, si es 23, sería 2,3. Bien, van a dejar solamente un dígito y los demás pues van después de la coma. Por 10, según la estructura, y ahora miro cuánto. ¿Cómo hago para saber? Entonces lo que yo hago es moverme por acá. Aquí opciones de puntero. Listo. Y acá está la coma. Entonces ahora empiezo a contar. 1, 2, me moví 3 lugares hasta llegar al 2,3 y coloco a la 3. Y como son números muy pequeños, este exponente va a ser negativo. Esto quiere decir que realmente no es 2,3, sino es 0,0023, o sea, es más pequeñito, por eso es menos. Para que muestre que este número es pequeño. ¿Ven? Porque 2,3 pues es un número grande en referencia a los números muy pequeños que estamos manejando acá. Entonces, el exponente es negativo. Entonces, para dar la respuesta por 10 a lo menos 3. A lo mejor ustedes quisieran 23, podrían hacerlo. Sería por 10 a la, entonces cuento 1, 2, 3, 4, porque es como si yo colocara la coma acá después del 3, entonces sería a la menos 4. Estos dos números son iguales. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a poner por acá otro número. Bien, vamos acá con otro número. Entonces se me ocurre por acá 0, 0, 125. Bien. Entonces veamos. Entonces en este caso sería 1,25 por 10, ¿cierto? Recuerden que solamente tomo que sea un dígito, la mantiza un dígito. Y cuento. 1, 2, 3, 4. 3 por 10 a la menos 4. Y como les digo, por ejemplo, el que quiera utilizar 12,5 o 125, lo que hace es correr la coma hasta ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por 10 a la menos 5. Y este 125 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la menos 6. Estos tres números son iguales. Y así, pues puedo expresar los números muy pequeños. ¿Ve? Y ya más adelante, cuando explique la guía de aprendizaje autónomo, lo vamos a ver cómo se ve en la calculadora. ¿Vale? Entonces veamos los números muy grandes. De alguna manera es más sencillo. ¿Sí? Entonces cuando hablo de números muy grandes, son cantidades que podrían ser de esta manera. Ahora, pues la verdad, si lo comparamos con las cantidades del universo, pues no es muy grande, ¿no? Por ejemplo, 10.000. No es un número muy grande, pero lo vamos a considerar grande. ¿Listo? Entonces, supongamos 10.000. Entonces, ¿cómo se expresa? Entonces, en notación científica sería 1 por 10. Como solamente tomé el 1, entonces cuento los ceros que le sigue. 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4. Entonces, y en este caso el exponente es positivo, que quiere decir que 1 pues es pequeño en comparación a 10.000. Pero al colocarle el exponente positivo por 10 a la 4, quiere decir que este 1 está acompañado de 4 ceros más, o de 4 posiciones más a la derecha. ¿Sí? Bien. Entonces veamos 3.250.000
302. Entonces veamos. Según la norma de la notación científica, recuerden que solamente es un dígito. Aquí como hay más dígitos lo debo colocar. A ver, yo por acá. Aquí me embolaté un poco. Listo. Ahí volví a hacerlo. Ya. Coma, ¿verdad? Entonces coloco los números que le siguen. Bien. Por 10. Entonces veamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6. Entonces convertí 3.250.302 en 3,250302 por 10 a la 6. Ahora podemos aproximar. Si quiero dejar solamente dos cifras después de la coma, recuerden que el 0 y el número que yo quiero aproximar sigue de un número inferior a 5, dejo quietico la cifra. Si es un número igual a 5 o mayor, si aumento el dígito en 1. Entonces, en este caso, como sigue 0, pues es 3,25 por 10 a la 6. Si lo quieren aproximar, si no, pues colocan toda la cifra. Bien. Ahora, en este caso, supongamos si quisieran más bien expresarlo como 32,50302 por 10. Veamos cómo sería. Entonces, como yo corro la coma acá a 32, cuento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Por 10 a la 5. O sea, después de esta coma hay 5 dígitos que acompaña a este 32. Eso es lo que deben tener en cuenta a la hora de plantear. ¿Sí? Ahora veamos, lo voy a hacer por acá con otro color. Ahora veamos si fuera 500.000. Mentiras. Le voy a poner acá, bueno, 500.000 sería 5 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué pasa si sería, por ejemplo, 503.000? ¿Sí? Entonces, veamos. Al escribir sería 5,03 y los ceros a la derecha no los tengo que escribir. Así, por ejemplo, aquí habían más números, por eso los escribí todos. Pero si después de un número diferente de 0 siguen de más ceros sin otro número diferente a 0, pues hasta ahí lo puedo escribir. Y coloco el dígito. Entonces, como acá iría la coma, sería 1, 2, 3, 4, 5. Igual los cuento, pero al no colocarlos acá, se asume que lo que sigue después del 3 son ceros, hasta llegar a 5. ¿Bien? Listo. Ahora, esto es en términos generales para convertirlo en notación científica. Ahora vamos a hacer el ejercicio inverso. ¿Qué pasa si me dan el número de notación científica? Lo quiero esperar y los quiero expresar en números generales. Entonces, para números muy pequeños, digamos que nos dan esta expresión 324,5 por 10 a la menos 7. Entonces me dicen que exprese este número, pero ya con formato general. Entonces, vean, lo que yo hago, como yo sé que el exponente es negativo, quiere decir que va 0, y enseguida ceros hasta que me encuentre con este número. Entonces lo que yo hago es colocar bastante ceros, no sé cuánto, pero una cantidad pues más o menos acorde a lo que me están diciendo por acá y coloco los números. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hago para saber en últimas en dónde va la coma? Porque esa es la pregunta. Entonces, la coma está acá. Entonces, como yo sé que es un número muy pequeño, entonces yo sé que es 0,0000. Entonces estoy acá, entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Entonces aquí queda la coma. Entonces quedaría 0, entonces borro este 0. ¿Ve? Casi que no alcanzo a colocar los ceros. Yo coloco varios ceros. Entonces sería, acá voy a volver. Entonces lo voy a reescribir. Sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 45. Entonces observen qué fácil es colocar 3,245 por 10 a la menos 7. Uno entiende que es un número pequeño. De pronto puedo equivocarme y colocar un 0 de más, un 0 de menos al colocarlo de esta forma. Y recuerden, este número es pequeño, pero no es muy pequeño. Este exponente puede llegar a ser a la menos 23, a la menos 30, lo que te imagines. Entonces, así, como les digo, nos facilita a la hora de escribir y, por supuesto, posteriormente de hacer operaciones. Entonces, este es el proceso inverso. Bien, ya saben, colocan varios ceros, colocan la cantidad y luego cuentan hasta llegar al exponente. Hagamos otro para reforzar. Entonces, supongamos 0,00102. Bien. Entonces, vamos a convertirlo en términos, en la expresión general. Entonces, mentira, estoy haciendo el inverso. Entonces, veamos, 5,034 por 10 a la menos, hagámoslo acá, pongamos a la menos 2. ¿Sí? Entonces, ya saben, coloco los ceros, pues en este caso como es 2, pues no necesito mucho. 5,034. Bien, mejor, ¿qué les parece si... Bueno, aunque ustedes saben que solamente debe haber un número antes de la coma, pero saltémosles un poco esa regla para explicarles lo siguiente. Entonces, supongamos que este sea el número, 534,2 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, la coma está acá. Aquí invertí, aquí el numerito, ¿verdad? Esperen que copié mal el numerito. 0, 0, 0, 0, 534, 2. Había colocado un 0 ahí. Listo. Entonces este número exacto aquí. Y antes le coloco ceros para colocar la coma. Entonces analizo. La coma está acá y me dice que me mueva 2. Bien. Entonces sería 1 y 2. Entonces en este caso, pues no irían ceros porque no alcancé a llegar hasta acá. Entonces sería 5,342. Este sí es el número. Bien, real. 5,342. Observe, antes eran 534,2. Pero por 10 a la menos 2 quiere decir que este número no es así de grande, es más pequeño. Este menos me hace ver qué tan pequeño es. Entonces, realmente es 5,342. ¿Bien? También esa es otra, pues no precisamente puede ser que llegue a los ceros, uno cuenta los espacios y ese es el número. Como un ejemplo diferente, como para que entren en conciencia para qué se utiliza este. Bien, como les digo, solamente debe haber un número antes de la coma, siguiendo pues la normatividad científica, pero también pues los números uno puede jugar con ellos siempre y cuando pues respeten las reglas, ¿no? Que las matemáticas pues nos imponen. Y que nos ayuda también a garantizar que el proceso sea lógico y veraz. Veamos con números muy grandes. Entonces estoy haciendo el efecto contrario. Entonces voy a colocar acá la notación científica. Entonces 6,7
5 por 10 a la 4. Entonces aquí, cuando yo hablo de números muy grandes, lo que yo hago es colocarle en esta oportunidad ceros a la derecha. Miren que en números muy pequeños uno coloca ceros a la izquierda. En números muy grandes uno los coloca a la derecha. Claro, para agrandarlo, ¿sí? Porque es un número muy grande. Entonces sería 65, ¿verdad? Y este 5 ya me ocupa un espacio. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Correspondiente a este 4. Entonces sería 65.000. ¿Sí? Ahora veamos a ver un ejemplo. A ver qué se podría hacer aquí como ejemplo diferente. Bueno, aquí notaron que el 5 ocupa un espacio de los 4. Sí, 5 y 3 ceros, no son 4 ceros, porque el 5 ocupa un espacio al yo moverme acá a la derecha. Bien, tengan en cuenta eso. Vamos a colocar 7,5403 por 10 a la 2, que sería como un caso parecido a este. Veamos cómo quedaría. Entonces quedaría, como me muevo a la derecha, entonces quedaría, me movería 2, sería 1 y 2. Entonces realmente este número es 754,03, hasta donde quede. Bien, y en este caso ya no tengo que colocarle ceros a la derecha porque quedo dentro del mismo número en cuanto a moverme en los espacios, también para que tengan en cuenta. ¿Listo? Miren que este número no era 7,5, sino era 754, o sea, era un número más grande. ¿Bien? Entonces, pues ya ahorita cuando hagamos la guía, pues voy a seguir ahondando y de pronto si hay alguna duda, pues la idea es que la vayan aclarando a medida que vayamos haciendo más ejercicios. Entonces, les invito a que continúen con el siguiente video para ya ver la solución o la orientación para desarrollar la guía de aprendizaje autónomo de notación científica. Chao.